Bueno, yo en principio agradecerles a todos que estén en un día como este. Con el profesor decíamos, hubo un complot y una conspiración contra Edgardo Gorowski de la Facultad de Psicología entre Peñarol y el paro de transporte, de taxistas y de todo esto. Es realmente una conspiración que no resultó. Acá hay que analizarlo. Bueno, entonces, como esta conspiración no resultó, vamos a empezar a agradecerles que estén acá y a decir que para nosotros realmente es un honor y es un placer realmente tener al profesor y al doctor Edgardo Gorowski con nosotros en esta aula magna de la Facultad de Psicología. Yo muy poquito para integrar esta actividad dentro del programa provisorio que se llama Fundamentos Filosóficos, Antropológicos y Sociológicos de la Psicología en la Hipermodernidad. Estamos tratando de cómo abrir, ¿verdad?, fronteras desde lo interdisciplinario y desde la articulación de saberes, y nos parecía que toda la postura de la psicosomática es fundamental. Y nos parecía también que es fundamental en este momento de la hipermodernidad, donde la vertiginosidad del pasaje del tiempo, donde el estrés, donde el burnout, donde el estar absolutamente en tensión en la vida cotidiana, en el trabajo y vaya, en la universidad, es necesario muchas veces hacer una visión y una revisión desde el inconsciente y desde lo somático. Por eso es un placer tenerlo acá a Gorowski, que es quizás el representante más significativo en el Uruguay de esta corriente. Es también decir que Ana Laura Russo, que es la que se va a encargar de presentar a Edgardo Gorowski, porque está en esta línea y está dentro del programa, y bueno, y esperemos que esto sea como un puntapié inicial para el desarrollo y para la profundización de la psicosomática en la Facultad de Psicología y en el Instituto de Fundamentos y Métodos, de la cual la directora María José Bañanto está acá entre nosotros. Y bueno, y nada más, le dejo la palabra a Laura Russo y después a ustedes. Bueno, buenas noches, ya nos saludamos un poquito. Y bueno, sí, a mí me tocó presentar, como uno diría, formalmente al invitado de hoy. Y entonces tuve que, por supuesto, que escribir porque no lo puedo memorizar, y es un recorte de su trayectoria, porque si no, no llevaría mucho rato decir todo lo que ha hecho este hombre. Pero bueno, primero saber que es argentino, de origen, porque quizás todos no lo sepan, algunos ya lo conocemos desde tiempo, pero los jóvenes fundamentalmente, capaz que se estén acercando. Pero yo digo que Uruguay como que lo ha adoptado, ¿no? O sea, lo tenemos ya como adoptado para nosotros porque está radicado en Uruguay desde 1982. Y bueno, es médico, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en el año 1973, es psicoanalista, recibido en 1980 en la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la cual es miembro adherente. También es psicosomatista, egresado de la Escuela del Centro de Investigaciones en Medicina Psicosomática de Buenos Aires, miembro titular y analista didáctica de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, de la cual también es magíster en psicoanálisis, ¿no?, desde la APU. Full member de la International Psychoanalytical Association, miembro fundador del Centro de Investigación en Psicoanálisis y Medicina Psicosomática de Buenos Aires, de la Asociación Latinoamericana de Psicogeriatría y Psicogerontología, y bueno, y otra cantidad de títulos más, pero vayamos a la parte que también ha sido docente en la Escuela Uruguaya de Psicosomática, docente en la Clínica Psiquiátrica de la Facultad de Medicina de acá de Uruguay. También en su momento vino como docente invitado en el área de psicoanálisis, tuvo seminario, fue investigador asociado, también profesor en seminarios de APU, de UDEP. Y bueno, y contarle algunas de sus publicaciones, ¿no?, de sus publicaciones escritas, como son el texto psicosomática psicoanalítica, temas de técnica psicoanalítica, psicogerontología y psicosomática psicoanalítica de la vejez, por qué se accidenta la gente, desde el corazón del psicoanálisis, el humor bajo el diván y a aforismoides psicoanalíticos. Y bueno, estas son las publicaciones que uno diría, bueno, estas, las didácticas, pero también tiene la otra venta que tiene que ver con la poesía y los cuentos. Así que tiene también publicaciones y libros de poesía y de cuentos.
Y también otra venta artística más, también algunos conocemos, que es las esculturas, que son producciones troqueladas de papel fanfol, que son llamadas las fanfoletas, que han estado expuestas en varios lugares, en varias oportunidades, desde el año 1994. Bueno, por ahí más o menos está bien, ¿no? Lo que digo yo que para presentarlo. Lo que yo quería un poquito como transmitirles, aparte de esta presentación de los formales, que bueno, que siempre que viene un invitado, nosotros reverenciamos de alguna manera y ponemos estos méritos académicos. Pero yo quería como también compartir los otros méritos, ¿no? Que no deberían ser llamados méritos, no aparecen ni en las solapas ni en las contratapas de los libros, y tienen más que ver con la persona, ¿no? Con la persona que, bueno, por suerte tuvimos la oportunidad de estudiar, de aprender, y bueno, que es una persona de una gran calidez humana, afectuoso, humilde, generoso en el saber, ¿no? Ese saber que se enseña y que, como decimos por ahí, cuando uno puede aprender más allá de lo que se enseña, esas cosas que no están en los libros. Y bueno, son estos méritos que creo que si no tuvieran estos méritos, los académicos, bueno, valen, pero no valen tanto. O sea que acá creo que se potencian y creo que un poco la idea también de tenerlo, como decía Ana María, es agradecer esto de que, bueno, sí, es nuestro referente en la psicosomática y bueno, y la idea es continuar esta línea de trabajo que muy bien nos ha enseñado y nos sigue enseñando, por supuesto. Así que muchas gracias por estar acá y ahora sí, todo suyo. Bueno, realmente muchas gracias. Me falta la cabeza. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la socióloga Ana María Garrabujo y a la licenciada Ana Laura Russo primero por la invitación, segundo por la presentación y tan encomiable. También quiero expresar mi satisfacción por hablar en este salón en que se homenajea al profesor emérito Juan Carlos Carrasco, que me había honrado con su amistad y participando también en la presentación de mi último libro. Y sobre todo, quiero agradecer la presencia de todos ustedes en un día tan particular, como decía hoy Ana María y también Ana Laura. Menos mal me he dado cuenta de que mi paranoia ha bajado bastante, porque ya no lo siento tanto como que la confabulación contra mí. De todas maneras, yo le agradezco mucho porque seguramente ha sido un día difícil para todos. Bueno, vamos a hablar acerca de la psicosomática, sobre todo la psicosomática psicoanalítica, término que está constituido por la conjunción de dos vertientes, lo psíquico y lo somático. A pesar de la presentación que hizo Ana Laura, permítame en todo caso un breve raconto personal, supongo que no tanto por narcisismo, sino para explicar mi relación con lo psicosomático. En 1968, en Buenos Aires, 68, ¿cuántos años? Mejor no, a veces ni pensar en todo. Habiéndome recibido de médico y estando ya en análisis con el doctor Sergio Eisenberg y supervisando mi trabajo psicoterapéutico con los doctores Julio Granel y Luis Pioza, ambos supervisores me invitaron a participar en la fundación del Centro de Investigación en Medicina Psicosomática, dirigido por el doctor Filia Cesio, en el cual también participaban los doctores Alberto Chaptará y la doctora Gilda Sarza de Fox. Durante 10 años, el CIM fue un generador de ideas e investigaciones respecto al psicoanálisis y a la psicosomática, que contribuyó a mi formación y a la constitución en mí de una concepción integrada del ser humano, por lo menos, y de su padecimiento, por lo menos lo más integrado que pude. En la escuela del CIM recibí el título de psicosomatista y luego, en la Asociación Psicoanalítica Argentina, el de psicoanalista. Cuando llegué a Montevideo, el profesor Enrique Broy, cuando se hizo cargo de la cátedra de psiquiatría, me nombró coordinador de la unidad de psicosomática de dicha cátedra, cargo que ejercí hasta desde 1985 hasta 1998.
En la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, y seguramente por influencias psicoanalíticas fundamentalmente, surgieron varias denominaciones: medicina antropológica, medicina psicoanalítica, medicina psicosocial. La que a mí me ha gustado era la creada por el brasilero Danilo Perestrello, era medicina de la persona. Pero la más difundida y la que más ha persistido es la denominación de medicina psicosomática. Sí. Desde la época de los griegos, de nuestra civilización, somos tributarios. Los seres humanos seguimos separando el alma del cuerpo, privilegiando como lo más excelso lo espiritual, lo inmortal, sobre lo físico, lo material, lo perecedero. Y la mayoría de las veces se hace cargo también de lo más desvalorizado, incluso de lo pecaminoso. De paso, digamos que esto pecaminoso, según el momento histórico, quedaba vinculado a la sexualidad. Esta sobrevaloración de lo espiritual logra invertirse en el pensamiento científico, en que se sobrevalora lo material, a tal punto que en la medicina hay un desarrollo de la comprensión de lo corporal que lleva a que los médicos se denominen físicos, mientras que lo psicológico o espiritual quede a cargo de la magia y de la religión. Sin embargo, periódicamente han surgido en la historia una visión más integrada ya desde el comienzo de la medicina moderna, con Hipócrates, por ejemplo, considerado el padre de la medicina, y que decía que el médico dispone de dos herramientas: la mano y la palabra. O Maimónides, un médico judío español de la época de Al-Andalus, nacido en Córdoba en 1135, que decía que no se puede curar el cuerpo sin antes haber curado el alma. Es decir, que progresivamente se ha ido generando un proceso de integración del que la psicosomática es por ahora su punto culminante, probablemente. Hablar en la Facultad de Psicología y preguntar qué entiende por lo psicológico puede ser el mejor o el peor lugar para preguntarlo. Me ha ocurrido hacerlo en ambientes médicos donde lo psicológico resulta poco menos que esotérico y muchas veces queda confundido con lo neurológico, con lo psiquiátrico o lo psiquiátrico, a tal punto que frente a una consulta de algún paciente, tras una concienzuda semiología y los exámenes paraclínicos, si no se le encuentra una patología definida, el médico puede decirle al paciente: lo felicito, usted no tiene nada. Y hasta podría agregar: lo suyo es puramente psicológico. ¿Qué es esto tan extraño, tan misterioso, de lo que a veces se dice que no es nada? Habitualmente remite a los afectos, los sentimientos, la conducta, el pensamiento, pero esos mismos elementos, según la corriente filosófica que los estudie, pueden ser tomados como manifestaciones materiales o corporales. Tomemos un ejemplo. Estas palabras que les estoy dirigiendo, ¿qué son? ¿Psíquicas o físicas? Si las estudiaran, es una pregunta retórica, por las dudas. Si las estudiara, por ejemplo, un fonoaudiólogo, diría que es un fenómeno físico producido por un aparato fonador que emite ondas que se transmiten a través del aire, que impresiona un aparato auditor, que son transformadas en el cerebro, y esas ondas pueden ser medidas en su tono, volumen, etc. Y por consiguiente son algo físico. Si quien la estudiara fuera un lingüista atento a su sentido semántico, es decir, a su significado, diría que son algo psíquico. Por consiguiente, psíquico y somático o físico son dos maneras de percibir y comprender una realidad, según se atienda a sus características físicas o organolépticas o a su significado. Un autor seguramente conocido por ustedes, Sigmund Freud, tan temprano como en 1890, decía: psique es una palabra griega que se traduce por alma. Según esto, el tratamiento psíquico es lo mismo